¿A cuántos nos cuesta mantenernos firmes en Jesús? Y meramente, si no nos está costando mantenernos firmes en Jesús, es porque no estamos firmes en Jesús. Ha habido personas en el pasado que han dicho que la vida cristiana, la vida en Cristo es fácil. Solo tienes que ir a la iglesia, llevar tu Biblia, regresar a casa, trabajar y ir a la iglesia, participar un poco. Pero eso no es vida en Cristo, esa es religión. Y tú y yo tenemos que saber mejor que eso, porque hemos hecho un compromiso, hemos hecho un voto para con Dios, como hemos estado hablando en los mensajes pasados, las lecciones pasadas. La semana pasada terminamos con nuestra conclusión, el mensaje de ser vencidos por la tentación y de más cosas que estuvimos viendo ahí. Y lo último que vimos aquí o que dijimos fue que Sansón en sus últimos días reconoció su debilidad como hombre, su debilidad como persona, como ser humano. Reconoció el fracaso de sus propias fuerzas que lo llevaron a la ruina, lo llevaron a entregarse a la inmoralidad que vemos que sucedió en esos 4 capítulos del libro de Jueces. Sansón vio sus errores y quiso enmendar sus errores al hablar con Dios por medio de la oración y como vemos que terminaron los últimos versículos de ahí del capítulo 16 y también podemos ver el deseo de restaurar su relación con Dios, de restaurar su vida con Dios. Todas estas cosas abren la puerta a la acción de Dios para que la vida de la persona pueda llegar a comunicarse con Dios y pueda tener esa relación que se necesita. La acción de Dios en nuestro arrepentimiento y humillación nos lleva a la restauración de nuestras vidas, o sea que nos lleva a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas haciendo su voluntad y de esta manera honrar y glorificar a nuestro Dios. Ahí es donde nos quedamos. Y de ahí quiero que despeguemos en esta semana viendo lo que el título del mensaje nos dice, que tú y yo debemos buscar estar firmes en la fe que hemos encontrado en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús nos ha dado una nueva vida y en esa nueva vida es donde tú y yo necesitamos buscar estar firmes. No es una firmeza como la que tú y yo conocemos en el mundo, porque en cuanto a esa firmeza, Pablo nos advierte allá en sus cartas que el que piense estar firme, cuídese que no caiga. No es una firmeza como la que encontramos en el mundo. La firmeza que encontramos en el mundo está basada en lo que el ser humano sabe, en lo que el ser humano puede hacer, y todos nosotros sabemos en cuanto a esa firmeza. Cuando pensamos que estamos bien, es cuando nos damos cuenta que vamos rumbo abajo y caemos y somos arrastrados por la corriente, como estuvimos hablando hace unas semanas. El llamado que se nos hace en esta mañana es a permanecer firmes en la fe que de Dios hemos recibido. Creo ya nos hemos dado cuenta que tal firmeza no es algo que viene así como así. Hay la razón por la que es necesario mantenernos en el cuerpo de Cristo. Este asunto se trata de un estilo de vida el cual vamos adoptando dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es lo que el Salvador nos llama a hacer, o sea, su cuerpo, mientras crecemos en la fe, lo cual es un estímulo frecuente
que nosotros vemos en la palabra, nosotros vemos en la escritura que nos insta y nos llama a nosotros permanecer en la escritura, a nosotros escudriñar la escritura, a que cuidemos la fe en la cual vamos caminando o debemos caminar, a que nosotros guardemos nuestro testimonio del mundo para no contaminarnos y así poder permanecer en nuestra relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un mendigo en su casa y que siguiera mendigo? ¿Verdad que no? Y si acaso aceptamos un mendigo en nuestra casa, nosotros lo primero que haríamos es le daríamos ropa nueva y lo mandaríamos a bañar para que estuviera limpio dentro de nuestra casa, ¿verdad? ¿Ok? Eso es exactamente lo que Jesús ha hecho en la fe. Cuando nos ha dado la fe y llegamos arrepentidos a sus pies, Él nos limpió de toda contaminación de pecado, nos ha dado unas vestiduras nuevas, nos ha dado un Espíritu Santo para que nosotros podamos ver por dónde vamos a caminar y cómo es que nos vamos a relacionar con Él. Y si nos volvemos al fango, Él pide que nosotros vengamos nuevamente en arrepentimiento una vez más para seguir limpiándonos de nuestra contaminación y poder seguir teniendo esa relación que obtuvimos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y ahí es donde es necesario que tú y yo nos mantengamos firmes. Esto frecuentemente lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios que nos insta a hacer tales cosas. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Con cuál libertad es que Cristo Jesús te hizo libre? Con la libertad que tú y yo tenemos para adorar a Dios. Podemos adorar a Dios abiertamente en espíritu y en verdad donde quiera que sea que nos encontremos, porque eso es con el poder de su Espíritu Santo. Claro que sí, Él nos llama a congregarnos, nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo, pero mientras tú y yo estamos por la calle, estamos en nuestros trabajos, en nuestros hábitos, tú y yo tenemos la responsabilidad de honrar, glorificar y adorar a nuestro Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 27 nos dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo es digno del evangelio? ¿Cómo es andar digno del evangelio? Nosotros somos llamados a servir. ¿A servir de dónde? A servir del evangelio, a servir para el evangelio y a servir el evangelio. Eso es lo que somos llamados, eso es digno. Es como decir, yo soy digno de ser de la familia Hernández. Y por ahí uno diría, es que yo soy digno de ser de la familia Cruz, de la familia Dávila, de la familia Rodríguez, qué sé yo. Y todos estamos orgullosos de nuestro apellido, porque somos de la familia fulana de tal. Mucho más podemos decir de pertenecer a la familia de Dios y buscar ser dignos de llevar tal nombre, porque el nombre que llevamos no es cualquier nombre, es el nombre de Jesús. Por consiguiente, tú y yo necesitamos cuidarnos del mundo, guardarnos del mundo, de no contaminarnos para seguir levantando en alto el nombre de nuestro Salvador. Primero de Corintios capítulo 16 versículo 13 nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y si te fijas ahí dice varonilmente. ¿Únicamente se está refiriendo a los varones? ¿O está dejando fuera a ciertas personas? Las mujeres pueden hacer lo que se les pegue la gana, porque no dice que se deben de portar como las damas. Dice varonilmente. No, se regresa al versículo anterior. Como es digno. Un hombre se debe de portar como un hombre y una hembra se debe de portar como una hembra.
Un hijo de Dios se debe de portar como un hijo de Dios. Al que es hijo del mundo no le va a importar cómo se porta, porque no tiene al Espíritu Santo que le da el conocimiento necesario. Tú y yo necesitamos estar firmes en la fe, y firmes en la fe nos es preciso estar, ¿cómo? Escudriñando las Escrituras día tras día, porque las Escrituras son las que nos van a recordar cómo es que tú y yo debemos velar, cómo es que tú y yo debemos comportarnos, qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer. Nuestras vidas deben de ser medidas a la luz de la Escritura día tras día, momento tras momento. Nosotros vamos a mantenernos firmes en la fe, manteniendo la comunicación unos con otros y en especial con Dios. No hay comunicación con Dios, no va a haber comunicación los unos con los otros como debe haber. Por lo consiguiente, no va a haber la firmeza que necesita haber, la cual Dios espera que haya en los hijos de Dios. ¿Cuál es la clave para mantener el matrimonio ferviente y de pie? ¿Qué decimos? A ver, ¿están despiertos? ¿Cuál es la clave para mantener el matrimonio ferviente y de pie? La comunicación. No hay comunicación y ¿qué es lo que sigue? El pleito. La separación viene después, pero primero hay pleito. Y creemos que con el pleito estamos comunicando. Sí estamos comunicando algo, pero estamos comunicando algo negativo. Y lo mismo viene con Dios. Tú y yo podemos argumentar con Dios. Tú y yo podemos pelear con Dios. Pero ¿sabes quién va a ganar? Dios. Dios va a ganar. Y necesitamos nosotros mantener esa comunicación abierta los unos para con los otros, aunque a veces no nos llevemos bien. Nosotros vamos a mantener firmes, nos vamos a mantener firmes en la fe con una dependencia total de Dios. En todo lo que hacemos, decimos y pensamos, tú y yo necesitamos aprender a depender de Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque la dependencia en Dios nos establece. La dependencia de Dios nos establece, o sea que nos da cimiento, nos cimenta, nos da identidad y nos asegura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde lo vamos a hacer? Y todas estas cosas nos da esa seguridad, nos da un fundamento en el cual tú y yo podemos caminar seguramente. Esta postura humilde transforma la debilidad humana en fortaleza divina. Así como dice Pablo, cuando yo soy débil, es entonces que soy fuerte. ¿Pero fuerte en quién? Fuerte en Cristo Jesús, fuerte en el poder de Dios, fuerte en el Espíritu Santo de Dios. Si yo soy fuerte, si yo quiero ser fuerte, el Espíritu Santo no va a tener que hacer en mí, porque yo soy fuerte. Cuando yo soy débil, es que soy fuerte. Esto nos brinda paz y nos brinda dirección, nos mantiene firmes y en plenitud. ¿Tú sabes qué quiere decir plenitud? En todo. Nosotros tenemos plenitud en Cristo Jesús y no hay cosa que Cristo Jesús no nos dé cuando es el tiempo necesario. He ahí la razón por la cual es preciso mantenernos firmes para ir obteniendo las bendiciones de Dios según nosotros vayamos siendo capaces de manejarlas como es digno del Evangelio. La dependencia en Dios nos capacita. Juan 17:17. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que nos va a capacitar para hacer todas las cosas que necesitamos hacer, ya sea aquí o en China, es la verdad. Y de ahí surgen un sinnúmero de cosas. Dios nos capacita en la verdad. La verdad fue la que nos trajo a ser libres del pecado. La verdad fue la que nos dio propósito. La verdad es la que nos lleva de victoria en victoria. Dios nos va capacitando por medio de la verdad.
Por medio de la verdad es que obtuvimos la santificación en Cristo Jesús. Dios nos capacita cuando tú y yo dependemos de Él. Dios nos cuida. Y por último, en este segmento, Dios nos unge. Dios nos unge. Cuando tú y yo dependemos de Dios, Él nos unge. Su Espíritu Santo obra a través de nosotros. La unción del Espíritu Santo es lo que nos lleva a actuar y a ser los hijos que necesitamos ser en todo tiempo y en todo lugar. La acción del Espíritu Santo es lo que nos lleva a hacer el trabajo que tú y yo hacemos como hijos de Dios. Y entre más capacitados nosotros estamos siendo, mejor trabajo vamos a hacer, porque el Espíritu tiene más de dónde obtener información. Pero todo comienza ¿dónde? Escudriñando las Escrituras. Amén. Escudriñando las Escrituras. La vida en Cristo requiere resistencia y fortaleza. ¿Te acuerdas que comencé este mensaje diciendo que muchos estamos conformes con venir a la iglesia, sentarnos ahí un momento y escuchar la predicación de la palabra de Dios, irnos a casa? No se nos olvide la Biblia, porque vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, nos volvemos a sentar, participamos en algunas cosas, abrimos nuestra Biblia. Ya la tengo hecha, yo estoy firme, yo voy al cielo. La vida en Cristo requiere resistencia y fortaleza. ¿Qué es lo que tuviste que hacer hoy en la mañana cuando despertaste? Tuviste que resistir a quedarte acostado. Tuviste que resistir a seguir dormido. Tuviste que resistir a seguir en la cama. Usaste de la fortaleza para ir y hacer tus necesidades. Usaste de fortaleza para ir y asearte y hacer las cosas y alistarte. Eso es aquí, terrenalmente. Ahora, en Cristo Jesús estamos hablando de ir en contra de la corriente del mundo. En Cristo Jesús estamos hablando de no dejarnos vencer por la tentación. Eso requiere resistencia, eso requiere fortaleza. ¿Sabes quién no quiere que tú vengas a la casa de Dios? ¿Sabes quién no quiere que tú leas su palabra y escudriñes la Escritura? ¿Sabes quién no quiere que te comuniques con tus hermanos en la fe y mucho menos con Dios? No me vas a decir que la vida en Cristo no necesita de resistencia y fortaleza, porque tú y yo en ocasiones nos tenemos que obligar a hacer lo que es correcto. Y esas ocasiones son más frecuentes de lo que tú y yo pensamos. En lo personal, yo pienso que a veces pasamos semana tras semana tras semana forzándonos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y ya de vez en cuando, yo tengo ganas de leer la Biblia. Tenemos que forzarnos a hablarnos los unos con los otros y comunicarnos y simplemente preguntarnos, ¿cómo estás? Y cuando somos confrontados, como dijo Joel, hey, ¿por qué no me has hablado? Es que no he tenido tiempo, he estado tan ocupado. ¿Sí me explico? La vida en Cristo requiere de resistencia, requiere de fortaleza, la cual el Espíritu Santo nos da para hacer lo que tenemos que hacer para honra y gloria de nuestro Dios. Colosenses capítulo 2 versículos 5 al 7 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y conformados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Quién nos ha enseñado? Cristo Jesús. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la iglesia. Cristo Jesús nos va enseñando. Y
Tú y yo tenemos que asegurarnos de arraigarnos en esa enseñanza y llevarla a la práctica para que nosotros podamos brillar así como Cristo Jesús brilla. Cristo Jesús sigue brillando en cada uno de nosotros que estamos buscando llevar la aplicación de su palabra en nuestras vidas. La firmeza del creyente depende de todo lo bueno. La firmeza del creyente depende de todo lo bueno. En segundo lugar, la firmeza del creyente al recibir todo lo que es bueno, lo ha de recibir con humildad. Y en tercer lugar, la firmeza del creyente da a conocer la justicia de Dios. Y esas son las tres cosas que vamos a ver. Ahí en los versículos del 16 al 21, que dicen lo siguiente: amados hermanos míos, no erráis. Si te recuerdas bien, la semana pasada estuvimos viendo los versículos 13 al 15, que nos hablan de cómo es que la tentación viene y nos vence y nosotros caemos en la tentación. ¿Sí? Y esto lo hace por medio del mundo. Dios no tienta a nadie. El versículo 16 dice: amados hermanos míos, no erráis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres, Señor. Te alabamos y estamos aquí con un solo propósito, mi Señor, de escuchar tu voz, de sentir tu presencia y para ser edificados, mi Señor, y poder darte la adoración y alabanza que mereces, mi Dios. Sé con cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, mi Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En Cristo Jesús, amén. Punto número 1. Dios es la fuente de todo lo bueno. Dios es la fuente de todo lo bueno. Y vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver si seguimos despiertos o no seguimos despiertos y qué tan al día estamos. Dios es bueno. ¿Sí? ¿Qué deben de contestar ustedes? ¿Y todo el tiempo? Ok, vamos otra vez. Dios es bueno. ¿Y todo el tiempo? Ok. Y esto nunca deja de ser. Todo lo bueno que nosotros encontramos en la vida proviene de Dios. Cuando llegamos al conocimiento de Dios, nos dimos cuenta que hay muchas cosas que tú y yo considerábamos buenas, cuando no lo eran o no lo son. Muchas cosas. Y muchas cosas a las cuales nunca les dimos importancia, que tienen un valor incalculable. Según el mundo, hay muchas cosas que tú y yo podemos encontrar en el mundo que son buenas. Y todo lo que tú tienes que hacer, tú puedes ir ahí a Google y puedes pregúntale a Google, ¿qué es bueno? Y te va a dar una gran lista de las cosas que el mundo considera que son buenas. Y tú dices, wow, no, sí, eso es bueno. Amar a la familia, ser obediente a la familia es bueno. Ser buen ciudadano es bueno. ¿Es bueno de acuerdo a quién? Es bueno de acuerdo a la filosofía del mundo. Pero lo que nos va a mantener firmes a ti y a mí como hijos de Dios no es la filosofía del mundo, es lo que proviene de Dios.
Tú y yo no pertenecemos a este mundo, ni tampoco seguimos a este mundo. Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Por consiguiente, lo bueno que tú y yo buscamos como hijos de Dios, no lo vamos a hallar en este mundo. Y tenemos que ir un poco más allá. Esto es lo que Santiago está tratando de darnos a entender allí en el versículo 17. En el 16 nos dice, no erráis, no se equivoquen. Toda buena dádiva, Santiago nos dice que todo don perfecto, que toda buena dádiva y todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Don perfecto y buena dádiva. De Dios hemos recibido innumerables bendiciones y seguimos recibiendo innumerables bendiciones, ¿verdad? Como te pregunté hace rato, despertaste hoy, va. Esa es una bendición. Tú tuviste las fuerzas y pudiste hacer el esfuerzo de prepararte y llegar a la casa de Dios. Eso es una bendición, llegaste con bien. Cuando tú te levantaste y fuiste a tu refrigerador y lo abriste para sacar agua o lo que fuera que vas a sacar, ¿estaba vacía o estaba llena? Es una bendición, haya estado vacío o haya estado lleno. Estás aquí. ¿Ah? Y si estaba vacío, ¿de qué te acordaste? Así, tengo hambre. Sigue siendo una bendición. Tu cuerpo te está hablando. Como te dije, hay muchas cosas que nosotros no consideramos. En Cristo Jesús tenemos una nueva perspectiva, tenemos una nueva visión que se nos va dando día tras día. Y esa visión en el Espíritu Santo se va ampliando. Tenemos muchas bendiciones, tenemos regalos espirituales y físicos, al igual que habilidades. El don perfecto se caracteriza por ser completo, ¿Quién me puede decir qué dice Mateo 5:48? Pongo Mateo 5:48 en la pantalla, Arizón. Rápido. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese no es 5:48. Ese es 5:8. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Lo cual quiere decir que tú y yo estamos completos así como Dios es completo. No está hablando de no tener error, está hablando de reconocer que estábamos en un error y que hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Y de tal manera, porque estamos en Cristo Jesús, podemos reconocer lo que es bueno. Y que lo bueno únicamente viene de Dios. Tú y yo estamos completos. Porque eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Nos hace completos. El don perfecto, la salvación que tienes, no te la está dando a pedacitos. No te la está dando a probaditas. No te está dando cucharadita tras cucharadita. ¿Qué te dio? La salvación en su totalidad. La justicia tampoco te la dio por pedazos, ni te la está dando a medidas. Te la dio por completo. ¿Qué me dices de la santidad? El ser parte de la iglesia. ¿Sabes por qué nosotros la tomamos a pedacitos? El ser parte de la iglesia. Porque yo tengo miedo a meterme de lleno. Porque yo tengo dudas en hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Sin embargo, cuando tú y yo tomamos esa fe y vamos y hacemos lo que Dios nos
ha llamado a hacer, sí, aún sin saber cómo hacer las cosas, ¿quién capacita? Dios. ¿Quién da dirección? Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que buscar esa firmeza, porque lo que Dios nos da es inmutable. El don perfecto de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. El mismo versículo lo dice, no hay sombra de variación en Dios. Por consiguiente, en lo que Dios nos da es inmutable, no cambia. La salvación que Adán y Eva recibieron es la misma salvación que tú y yo hemos recibido. Sí. Les contó por justicia. Y ahí la razón por la que tú y yo podemos tener la seguridad de llegar a la presencia de Dios. Porque Dios no cambia, ni hay variación en Él. El diseño que Él nos ha dado y nos ha mostrado y nos ha dado es para madurar. Y entre más tú y yo nos metemos en la Escritura, entre más tú y yo comemos Escritura y oración y compañerismo y guardamos ese testimonio, más maduramos. Y cuando digo madurar, es que crecemos en sabiduría, no en saber, sino en sabiduría, que el Espíritu Santo tiene la libertad para usarnos para la honra y gloria de Dios. Pues como estábamos hablando Joel y yo la semana pasada, ser sabio no quiere decir que conocemos mucho. Hay muchas personas que van a conocer la Biblia y al derecho y al revés, y van a saber que Dios está en los cielos y que el diablo es real y esto y lo otro. ¿Y sabes dónde van a terminar? En el infierno, porque no aplicaron esa sabiduría. Ahora, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Juan capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién viene del cielo? Hace unos 2000 años atrás, ¿quién vino del cielo? Jesús. ¿Cómo lo recibieron los religiosos que lo estaban esperando? Con cosas terrenales. Es más, no lo recibieron, lo rechazaron, porque estaban esperando que quien venía del cielo pensara como pensaban los terrenales, que hiciera las cosas que hacían los terrenales. Déjame hacerte una pregunta más cerca a casa. ¿Cuánto tiempo te llevó a aceptar ese Jesús que se te presentó? ¿Por qué? Porque no cuadraba con tu pensamiento terrenal, porque no cuadraba con tus ideas de este mundo. Sin embargo, llegaste al conocimiento de aquel que vino del cielo y te diste cuenta que es mucho más grande que tú, que es mucho más grande que cualquier persona de prestigio que tú puedes encontrar sobre la faz de la tierra. El que es de arriba es sobre todos. Sin embargo, Él vino y se humilló y nos trajo la palabra que necesitábamos para poder llegar al conocimiento que ahora tenemos, en el cual podemos crecer, en el cual podemos nosotros llevar a cabo nuestras vidas para honra y gloria de Dios. Juan capítulo 19, versículo 11 nos dice lo siguiente: respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿No te frustra que las autoridades hacen cosas indebidas simplemente porque tienen autoridad? Los gobernantes, los presidentes, los reyes. ¿Sabes de dónde viene esa autoridad que ellos tienen? No queremos decir, ¿va? Viene de Dios.
viene de Dios. Nos cuesta reconocer tal cosa. En este pasaje, Jesús está ante Pilato. ¿Quién crucificó a Jesús? Pilato fue el responsable. Él era el gobernador. Aunque literalmente él no lo haya crucificado, él fue responsable. Fueron hombres bajo su orden que llevaron a Jesucristo al madero. Por consiguiente, la responsabilidad cayó sobre él. Y Jesús le está diciendo, hey, porque Pilato le dice, no sabes, prácticamente no sabes con quién estás hablando. Yo tengo autoridad. Jesús le contesta, y tú, la autoridad que tú tienes, la tienes porque Dios te la ha dado. Y así es. La autoridad que tú y yo tenemos es porque Dios nos la da. Por consiguiente, tú y yo necesitamos buscar estar firmes, no de acuerdo a nuestro criterio, ni de acuerdo a lo que nosotros podemos o no podemos hacer, sino de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho hacer y con la sabiduría que únicamente Dios puede dar a cada uno de nosotros según nuestra capacidad para poder hacer las cosas como es digno del Señor. Santiago capítulo 3 versículo 17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Yo aquí miro un montón de autocontrol, de humildad, de paciencia, o sea, los frutos del Espíritu que nos van dando esa sabiduría que únicamente viene de lo alto cuando tú y yo ponemos en práctica lo que de Jesús vamos aprendiendo. Como dije hace rato, no es saber, sino ir practicando lo que de Dios vamos aprendiendo, poner por obra lo que de Dios vamos aprendiendo. La sabiduría de lo alto no es solo conocimiento intelectual, sino una conducta práctica que refleja el carácter de Dios. Cuando tú y yo nos miramos enseñando los unos para con los otros, ¿sabes a quién necesitamos estar viendo? En todo lo que hacemos, decimos y pensamos, a Dios. Y he ahí la razón por la cual nuestro lenguaje cambia. He ahí la razón por la cual nuestros pensamientos cambian y nuestra manera de conducir nuestras vidas cambia. No es que nos hayamos convertido en muy buenas personas y que ahora, oh no, yo ya no digo vulgaridades. Es que yo soy muy bueno. No. Es que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Hay un sinnúmero de personas en las iglesias que tienen años y años, pero fuera de la iglesia es como si no les hubieran lavado su lengua y necesitan una lavada hasta con cloro. Bueno, y el cloro no les va a quitar esa vulgaridad, solamente el Espíritu Santo es quien se los puede quitar. Pero tú y yo necesitamos acordarnos que somos salvos en Cristo Jesús. Salvos en Cristo Jesús. Lo que somos y logramos para honra proviene de Dios. Lo que tú y yo somos y lo que logramos para honra de Dios, para honra proviene de Dios. En ocasiones ha parecido ir en contra de la naturaleza. O sea, seguir la instrucción de Dios a veces ha parecido ir en contra de la naturaleza. Sin embargo, el resultado final es para honra y para gloria. Y en la Escritura lo podemos ver una y otra vez. El mayor ejemplo que tenemos es la muerte de Jesucristo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A buscar y salvar aquello que se había perdido. Y en la búsqueda de aquello que se había perdido, ¿qué sucedió? Jesucristo perdió su vida. Como que no tiene sentido, ¿va? Como que no logró su propósito porque murió en el proceso de buscar aquello que se había perdido. Sin embargo, la Escritura nos dice diferente,
que era necesario que Él muriera, porque el sacrificio de Cristo Jesús es lo que nos lleva a la salvación, es lo que nos lleva a la relación con Dios. De igual manera, tú y yo, a veces las cosas no van a tener sentido y simplemente vamos a tener que seguir la instrucción del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. El resultado va a ser lo que Dios quiere que sea el resultado. Esto nos lleva al siguiente punto, punto número 2. Hemos de recibir la palabra con mansedumbre. Hemos de recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Lo que de Dios recibimos lo hemos de recibir con mansedumbre, lo cual indica humildad, docilidad y sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Lo que de Dios recibimos nos da autoridad y poder. Déjame hacer una pausa ahí, porque autoridad y poder me gusta. ¿A ti no te gusta la autoridad y poder? Déjame te hago una pregunta aquí personal. ¿En tu casa quién manda? El hombre se va a levantar y va a decir, yo mando. ¿Y sabes qué va a causar? Va a causar que la mujer se levante, mando yo. Y hoy en día, los hijos se van a levantar y van a decir, nosotros mandamos. Porque nos gusta la autoridad y poder. Lamentablemente, nosotros podemos ver esto en muchas iglesias. Que el pastor tiene autoridad y poder. Por consiguiente, hace lo que le place hacer con las ovejas del Señor Jesús. ¿De quién son las ovejas? Son del Señor Jesús. No son del varón que Dios ha puesto sobre la congregación. O más bien, déjame corregir eso porque no lo ha puesto sobre la congregación. Lo ha puesto para dirigir la congregación. Quien está sobre la congregación es el pastor de las ovejas. Es el Señor Jesús. Y esa misma autoridad y poder que tiene el líder de la congregación, lo tiene cada persona que ha llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Pero esa autoridad y poder es para luchar en contra de la corriente. Esa autoridad y poder es para luchar en contra de la tentación, para poder salir victorioso honrando a nuestro Salvador. Esa autoridad y poder es para mantenernos firmes en la fe a la cual hemos sido llamados y arrepentidos aceptamos el llamado de Dios. No para otra cosa. Es lógico que Dios nos da esa autoridad y poder para hacer su trabajo, para llevar a cabo el ministerio en este mundo. Pero, ¿quién tiene la autoridad y poder? ¿Nosotros? La tiene el Espíritu Santo que mora en cada uno de quien cree. He ahí la razón por la cual nos tenemos que guardar del mal. He ahí la razón por la cual hemos de actuar en justicia y mantenernos en santidad, para que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros pueda ejercer, dar a conocer esa autoridad, como si Dios es el que estuviera hablando. Esa autoridad y poder para hacer su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Por consiguiente, se nos da la capacidad de controlar las emociones y reacciones, mostrando así gentileza y paciencia, aún teniendo el poder de hacer totalmente lo contrario. Aquí podemos ver todos los frutos del Espíritu. En Cristo Jesús, acuérdate que estamos hablando de cómo recibir las buenas dádivas que vienen de Dios.
En Cristo Jesús tú y yo tenemos un nuevo nacimiento. ¿Cómo hemos recibido ese nuevo nacimiento? El origen de la salvación es la voluntad de Dios, nos dice el pasaje. Por voluntad de Dios es que nacimos a la familia de Dios. No fue por mérito humano, nos dice en el versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si en verdad recibimos la palabra de Dios, ¿estamos en el mismo lugar que estábamos antes de llegar a la iglesia? Y si nos analizamos y estamos en el mismo lugar que estábamos antes de llegar a la iglesia, entonces ¿qué recibimos? Y si en realidad lo que se nos está dando es la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar. Tenemos que nosotros seguir la instrucción. Semana tras semana Dios nos da instrucción para nosotros buscar ser mejores ciudadanos del reino celestial. Porque es la palabra de Dios que recibimos los unos de los otros cuando en enseñanza bíblica nos estamos instruyendo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo estamos recibiendo esta palabra? Porque no es una palabra pasajera, no es una enseñanza que hoy está y mañana, quién sabe. Es una enseñanza que va a durar por los siglos de los siglos. Cuando tú y yo lleguemos a casa ya con Dios, ¿sabes qué vamos a seguir escuchando? La enseñanza de la palabra de Dios. Ahí también nos dice, en cuanto a las cosas que hemos recibido como bendición, las primicias de las criaturas. Y quiero que vayamos a Levíticos capítulo 23. Quiero enseñarte algo ahí. El libro de la ley. Levítico capítulo 23. Muchas veces nosotros escuchamos enseñanzas como estas y no les damos importancia o pensamos que son cosas vagas que ya no tienen nada que ver con nosotros hoy. 23, capítulo 23, versículos del 9 en adelante. Dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo y por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Esta era una ley para los hijos de Israel, que ellos, cuando entraran a la tierra prometida y comenzaran a cosechar la tierra que Dios les había dado, ellos no debían comer del fruto, sino antes llevar una ofrenda a Jehová. Y era un manojo de lo que ellos habían cosechado. Lo iban a llevar al sacerdote, el sacerdote lo iba a mecer delante de Jehová y lo iba a ofrecer en sacrificio. Y hasta después
que ellos hicieran tal ofrenda, entonces ellos iban a hacer un sacrificio de un cordero y lo iban a ofrecer a Jehová igualmente. Hasta después ellos podían comer de lo que habían cosechado. Después, primero tenía que comer Jehová. La ofrenda primera era para Jehová, y esas son las primicias. Era para Jehová. Ahora, vea 1 Corintios capítulo 15. Un dato importante ahí, en Levítico capítulo 23. ¿Cuándo se hacía esto? ¿Cuándo debería estar la ofrenda mecida delante de Jehová? El día siguiente del día de reposo. ¿Qué día es ese? ¿Cuándo era el día de reposo para el pueblo de Israel? El sábado, el día séptimo. ¿Y el día siguiente cuál es? El primer día de la semana. ¿No te parece extraño? ¿Dónde debes tú estar el primer día de la semana? En la casa de Dios, escuchando la predicación del Evangelio, para que tu vida sea fortificada, para que tu vida sea fortalecida. Ahora, 1 Corintios, ya me perdí. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Dónde está Cristo Jesús? ¿Dónde? A la diestra de Dios el Padre. ¿Cómo es que Cristo Jesús se encuentra a la diestra de Dios si Cristo Jesús murió? Fue crucificado. Bueno, Cristo Jesús se encuentra a la diestra de Dios, o sea, a su derecha, porque al tercer día, después de que se le dio muerte, Él resucitó en victoria. Él resucitó por el poder de Dios. Ahí es la razón. ¿Para quién fueron estas primicias? Para Dios. Para Dios. Santiago lo que está escribiendo aquí es que son las primicias. Ellos iban a ser las primicias de los cristianos de la iglesia que Jesucristo fundó. Ellos iban a ser los primeros cristianos. Santiago andaba predicando la palabra de Dios y escribió esta carta diciéndole: hermanos, ustedes son parte de la iglesia, ustedes son primicias. Y tú estás diciendo: pero eso a mí ya pasaron más de 2000 años. Bueno, si son primicias, quiere decir que va a haber más. Va a haber más. Y si ha habido más, si hubo más, si está habiendo más cristianos, va a haber más que resucitemos para honra y gloria de Dios. Y tú dices: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Lo que tú haces como hijo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, tiene un efecto para con tus hijos, tiene un efecto para con quienes te rodean en tu trabajo, tiene un efecto para todos aquellos con quien tú compartes tu vida, que también pueden llegar a ser parte de este movimiento que Dios nos ha mandado a hacer, el Evangelio, para que lleguemos a su debido tiempo a la resurrección. Amén. Esto es grande y esto nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes, pero lo tenemos que recibir con humildad para que en sabiduría tú y yo vayamos a hacer lo que necesitamos hacer, porque en la salvación los creyentes del primer siglo fueron primicias, y eso quiere decir que va a haber más. Lo mismo es para con nosotros, habrá más.
Sigamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. En la salvación tú y yo somos una nueva creación. Cuando Dios nos salva y nos da vida eterna, revierte la maldición del pecado en nuestras vidas de tal manera que tú y yo ya no somos la misma persona. Ese cambio en el creyente es un indicador de que un cambio mucho mayor que está por venir, porque un día Dios revertirá la maldición del pecado sobre toda la creación, restaurando la naturaleza de la gloria, de su gloria. ¿Y por qué restaurando? Adán y Eva. ¿Cómo era la vida de Adán y Eva? La vida de Adán y Eva eran perfectas. Dios venía y caminaba con ellos, charlaba con ellos. No había vergüenza, no había todas estas cosas que nos agobian a nosotros. Y eso es lo que Dios está hablando. No habrá más maldad, nos dice el libro de Apocalipsis. No habrá más muerte, no habrá más esto, no habrá más lo otro, porque el Cordero es suficiente. Esto nos lleva a tener una actitud práctica. Santiago nos insta a los lectores a adoptar una postura humilde y enseñable. ¿Qué es lo que debemos tener nosotros en la iglesia? Una postura humilde y enseñable. Nos dice que tú y yo debemos ser prontos para oír. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo tenemos que tener los oídos abiertos para oír todo aquello que se nos está diciendo. Implica escuchar a Dios, escuchar su palabra. Pero al mismo tiempo que tú y yo estamos listos para oír, tú y yo tenemos que ser lentos para hablar con sabiduría, para hablar lo que es necesario hablar para la edificación de todos aquellos que nos rodean. Y tenemos que ser lentos para la ira. Habemos muchos de nosotros que aún en Cristo Jesús no somos lentos para la ira y nos encendemos y luego queremos tumbar dientes. No, la palabra de Dios nos dice que nuestra firmeza en Cristo Jesús debemos nosotros ser listos para oír, tardos para hablar y lentos para airarnos. Buscar hacer lo que es correcto en todo tiempo y en todo lugar. Está hablando de una vida práctica. Esto nos lleva al siguiente punto. Porque tal vez nos estamos preguntando, ¿y qué es una vida práctica? Bueno, aquí vamos a explicar un poquito más en cuanto a la vida práctica. La ira del hombre, el punto número 3, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. La vida práctica que cada uno de nosotros debemos llevar en Cristo Jesús va a dar a conocer al Dios del universo. Va a dar a conocer la iglesia real que está esperando la llegada del Mesías, está esperando la llegada de Jesucristo. El enojo humano descontrolado no produce la rectitud ni los principios ni los propósitos de Dios, sino que tiende al pecado, rompe puentes y no representa la justicia divina. Tú y yo necesitamos estar construyendo puentes, no derribándolos. Puentes de generación a generación, de raza a raza, de idioma a idioma. Y eso únicamente lo podemos hacer correcta y apropiadamente mediante la sabiduría que Dios únicamente puede darnos en su palabra. Lo cual, por consiguiente, nos insta a ser tardos para la ira y recibir la palabra con humildad. Se está conectando con el otro punto y se está conectando con la vida práctica que tú y yo debemos llevar. El testimonio cristiano refleja la justicia de Dios. Comencé con esta frase, porque ustedes parece que hoy están más dormidos que otras veces. ¿Qué tan fácil o difícil es vivir la vida cristiana? ¿Te acuerdas que te dije que algunos cristianos dicen, pues la vida cristiana es una caminadita por el parque, eso está fácil?
El testimonio cristiano refleja la justicia de Dios. Cuando la gente nos mira llegar, ellos deben ver y saber que ahí viene un hijo de Dios, una hija de Dios. No del diablo, de Dios. Por la manera en que nosotros conducimos nuestra vida, por la manera en que nosotros tenemos todo tipo de reacción. Dice el pasaje, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso no necesita interpretación, eso no necesita estudio extendido. Tú y yo en Cristo Jesús sabemos que de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestro interior necesitamos desechar toda inmundicia. Hay una señora por ahí que tenía una casa y la vendió y tuvo que limpiarla antes de venderla. Y regresó diciendo, ¿cuánta inmundicia había en esa casa? ¿A qué creen ustedes que se estaba refiriendo? A toda la suciedad que encontró en esa casa. A todas las cosas que no debían estar en esa casa. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Hemos llegado a Cristo Jesús y cuánta inmundicia hay en ese templo. ¿Quién es responsable por sacar toda esa inmundicia de ese templo? Ajá. Y aquí es donde podemos apuntar a todo el mundo, menos para acá. Recordemos que Dios me ha dado la sabiduría, Dios me ha dado el entendimiento, Dios me ha dado todo lo necesario para que yo de mi propia voluntad comience a sacar toda esa inmundicia que hay en este templo. ¿Templo de quién? Templo del Espíritu Santo que mora en mí. El Espíritu Santo, mientras yo voy a la Escritura y busco y leo y estudio, me va a decir, ¿sabes qué? Hay que barrer esta esquina de esta pared. Hay que limpiar aquí, hay que trapear, hay que echar cloro, hay que echar esto, hay que echar lo otro. Porque esa inmundicia necesita salir del templo que únicamente le pertenece al Espíritu Santo. Necesitamos limpiarnos de toda contaminación. En cuanto a la inmundicia, implica una acción continua y voluntaria de limpiarse del pecado. ¿Se fijaron? No es una acción que vamos a hacer una sola vez. Quien hace las cosas y que perduran por toda la vida, quien hace las cosas una sola vez y perduran por toda la vida, es Jesús, no nosotros. Cada vez que nosotros nos levantemos por la mañana, vamos a tener ¿qué necesito sacar de aquí? Mis pensamientos no pueden seguir siendo estos. ¿Cómo vamos a cambiar nuestros pensamientos? Por medio de la Escritura. No estamos leyendo Escritura, no estamos estudiando Escritura, esos pensamientos nunca van a cambiar. Van a seguir siendo los mismos pensamientos mundanos de siempre. La inmundicia se refiere a la impureza moral. Y la malicia al deseo de hacer daño. Hoy que venías por la mañana rumbo a la casa de Dios y se te atravesó alguien, ¿qué querías hacer? ¿Ah? Los que tenemos arma en casa, ¿cómo me gustaría haberme traído mi pistola? Para darle una leccioncita a este tipo que se me atravesó. Si no debiera tanto de mi carro, ahorita le daba un puchoncito. Pero esos deseos entran a nuestra mente. ¿Cómo me gustaría estar bien fornido para ahorita tumbarle unos cuantos dientes? La palabra impartida es el mensaje del Evangelio. O sea, la palabra impartida es la palabra de Dios que ahorita estamos recibiendo. Es el mensaje del Evangelio al cual hemos aceptado y que nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús y una esperanza en los cielos. ¿Dónde está nuestra morada final? En los cielos.
de donde también esperamos al Salvador, de donde también esperamos a Cristo Jesús. La palabra de Dios no es solo información, es activa y tiene poder para salvar, tiene poder para santificar y tiene poder para transformar profundamente a toda persona que la reciba. Nosotros podemos oír y podemos escuchar vez tras vez la palabra de Dios, pero si no la recibimos, no va a hacer ninguna diferencia en nosotros. Nosotros tenemos que recibirla y recibirla con humildad para que podamos obtener su sabiduría. Amén. Ok, conclusión. Quiero que se vayan a Salmo 119. La práctica de su palabra afirma nuestros pasos. La práctica de la palabra de Dios afirma nuestros pasos. Salmos 119, versículos 97 al 105. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanitos, si tú y yo no dependemos de la palabra de Dios, tú y yo nunca vamos a estar firmes. Si tú y yo no hacemos una vida práctica de la palabra de Dios, o sea, que otros pueden ver a Dios en nosotros, nunca vamos a estar firmes. Y no importa la edad que tengas, no importa la etapa en la cual te encuentres o qué situación te encuentres, la palabra de Dios tiene la capacidad de sacarte de donde estés. Todo lo que tienes que hacer es recibirla con humildad y dejar que te lleve a los pies de Jesús. Tal vez la palabra de Dios lo haga por primera vez y te lleve a los pies de Cristo. Pero puede ser que la palabra de Dios nos lleve a los pies de Cristo en nuestro caminar diario, para fortalecernos, para reavivarnos, para darnos mayor entendimiento. Dios es bueno. ¿Y todo el tiempo? Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, gracias por tu palabra que ha sido expuesta a nuestros corazones, mi Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga fermentar en nosotros, mi Señor, y podamos obtener mayor sabiduría para honrarte, glorificarte y a cantarte alabanzas, mi Dios. Bendice a cada uno de los presentes y ayúdanos, mi Señor, a ser esos hijos que necesitamos ser, evangelizando, sirviéndote y discipulando. Gracias por los alimentos que has traído a nuestra congregación, mi Señor, mientras vamos al compañerismo, y que tú los bendigas y sigas proveyendo, mi Señor. En Cristo Jesús, amén.